días, bueno, buenas tardes ya a todos y a todas. Yo un poco lo que me gustaría es poner sobre la mesa algunas ideas, algunas reflexiones y que después con ustedes pues pudiéramos compartir también inquietudes que tengan, discutir algunas de las cuestiones que he planteado. Yo voy a partir de la realidad en el Estado español, de este momento, yo diría, de transformación, de cambio, de transición en este ya entrado siglo XXI, materializado pues en el caso del Estado español, pero haciendo pues algunas relaciones como se me pedía pues con América Latina, pero también con otras latitudes, pues en este caso de la Europa del Sur. Yo os diría, nosotros estamos en este momento que ya decía Gramsci, ¿no? La vieja cita de Gramsci que decía: el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro nacen monstruos, y os diría, y nacen también cosas maravillosas, ¿no? Pero estamos en este momento de cambio, de transición, seguramente más acelerado en algunos contextos geográficos, por las realidades materiales que estamos viviendo, yo diría en el caso de la Europa del Sur, en el caso del Estado español, en el caso de Grecia. O sea, estamos interpretando una realidad muy compleja, muy cambiante, y solamente mediante acercamientos, diríamos, parciales, y que nos monten un puzzle, que puedan montar un puzzle, podremos comprender la complejidad del momento. Y yo os diría un tercer elemento antes de empezar, es la importancia, sobre todo en estos momentos de cambio, de la construcción de pensamiento y la construcción de pensamiento crítico, ¿no? Esto es una de las cuestiones que a veces en el día a día de la acción política se olvida. No podemos construir nada, sobre todo en momentos tan cambiantes, si no hay un elemento profundo de reflexión. Por lo tanto, yo creo que estos espacios que ustedes generan son espacios importantes, ¿no? Sin algún tipo de momentos de reflexión y de construcción de pensamiento crítico, no vamos a entender ni vamos a saber por dónde ir. Yo, si os parece, me situaré en el 15M, en el Estado español. El 15M, el movimiento del 15M, que seguramente todos ustedes conocen, que se produce en el Estado español en el 2011, justo una semana antes de las elecciones municipales y elecciones autonómicas en muchas comunidades autónomas del Estado, donde se consolida, cuaja un gran movimiento popular, o sea, de jóvenes y de no tan jóvenes, que yo os diría expresan un malestar, y ahora vamos a ver cuál es este malestar. Expresan un malestar de fondo, expresan también esperanza, voluntad de cambio. Supone, yo diría, un momento donde aquellos sentimientos y aquellos sentimientos o vivencias que se vivían en la soledad y se vivían cada uno en su individualidad, es un momento en que todas estas cuestiones se politizan y pasan a ser colectivas, ¿no? Todos estos malestares, todas estas, diría, sí, sentimientos, se devienen y toman una dimensión más colectiva, una dimensión más pública, una dimensión más allá de lo individual de cada uno. Yo os diría, esto es el 15M, y yo os diría estos malestares, estos sentimientos,
tienen que ver con una profunda crisis de régimen. Con una profunda crisis de régimen que tiene distintas dimensiones, y que hay algunas dimensiones que vemos que vamos a poder sacar hilos, pues en el caso de América Latina, que ustedes trabajan más intensivamente. Una primera dimensión de esta importante crisis de régimen que expresa el 15M de manera social, la explosión del 15M, la explosión movimentista del 15M, expresa esta crisis de régimen con una primera dimensión clara, una dimensión de una crisis económica y financiera internacional. La crisis económica estalla en 2007 en Estados Unidos y impacta, en el caso concreto del Estado español, un poco más tarde. Oficialmente el país entra en recesión a principios del año 2009, después de sufrir el Producto Interior Bruto 2 caídas trimestrales consecutivas. Una crisis de la esfera estrictamente especulativa, que es como empieza, se traslada rápidamente a la economía real, impacta en los niveles de crecimiento económico, en las tasas de paro y así como también en la deuda pública y en la deuda privada. ¿Qué sucede? Que la estructura institucional europea, aún débil, o sea, aún una estructura institucional débil, no desarrolla en su profundidad política económica, financiera y fiscal para hacer frente al contexto. Son los dos países más grandes, Francia y Alemania en un primer momento, después pasa a ser centralmente Alemania, dos grandes países gobernados por fuerzas políticas conservadoras que imponen la agenda política a seguir para hacer frente a esta crisis económica. Las recetas que se imponen son por todas ustedes conocidas, son recetas de austeridad, de reducción del déficit público, de una centralidad y primacía en la austeridad presupuestaria, junto con una devaluación de derechos sociales y laborales. Tenemos una cesión de soberanía por parte de los Estados de la Unión Europea a la Unión Europea, pero no hemos construido aún una institucionalidad europea lo suficientemente fuerte como para hacer política pública, económica, fiscal, europea, y por lo tanto acaba siendo, yo os diría en un primer inicio estos dos países, posteriormente Alemania, con sus intereses nacionales, intereses ideológicos, pues del grupo político que está dominando en este caso, que está gobernando en este caso pues el partido de Angela Merkel. Por lo tanto, yo os diría un primer elemento que está bajo esta crisis de régimen es esta crisis económica y financiera ya del Estado-Nación, una crisis distinta o con unos elementos propios que otras crisis en un pasado, y también cómo se gestiona esta crisis. Un segundo elemento, yo os diría, y esta dimensión que os contaba, tiene mucho que ver con lo que sucede en América Latina en los años del consenso de Washington. O sea, en los años donde las políticas de austeridad, las políticas de reducción de déficit, las políticas de hacer el Estado pequeño, de reducción del Estado, toman peso en América Latina. Por lo tanto, yo os diría, son recetas muy parecidas que las que se aplicaron a final del siglo XX en América Latina, ¿vale? Por lo tanto, unas agendas, yo os diría, muy similares y unos efectos, teniendo en cuenta que son dos contextos muy diversos, pero unos efectos sobre la economía real, sobre los derechos sociales, muy parecidos en ambos contextos. Una siguiente dimensión de esta crisis de régimen, que es, yo hablo de la segunda ruptura del consenso del Estado del Bienestar europeo. ¿Por qué hablo de segunda ruptura? O sea, en el caso del Estado español llevamos
30 años tarde al consenso de bienestar generado en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de países europeos, ya con posterioridad de la Segunda Guerra Mundial, construyen fuertes estados del bienestar. Nosotros, hasta que no nos quitamos la dictadura de encima, no podemos hablar propiamente de construcción de un estado del bienestar. Es verdad que en los años 70, 80, a partir de Thatcher, hay una primera ruptura en el consenso del bienestar, pero posteriormente hay una reestructuración de este bienestar, de este consenso, de una manera distinta a cómo lo habían sido los años, diríamos, keynesianos fordistas, los 30 años gloriosos del estado del bienestar. Se redibuja un estado del bienestar distinto de aquel del 45, pero con unos determinados consensos de que deben mantenerse unos ciertos niveles de protección, sobre todo, y yo creo que es lo importante a remarcar a partir de los años 80, sobre todo si son compatibles con la competitividad económica. O sea, este bienestar compatible con la competitividad económica. Esto hay un indicador, o hay unos indicadores muy interesantes que vemos que durante los años 80, 90 y años 2000, inicios de los años 2000, aumenta el gasto público y la cartera de servicios y prestaciones sociales en todos los países de Europa, tengan fuerzas progresistas o tengan fuerzas conservadoras. Lo que cambia es de qué manera entendemos este estado del bienestar. O sea, unas fuerzas políticas apuestan para que haya más presencia de lo público, de lo comunitario. Otras apuestas políticas apuestan para que haya más presencia del ámbito privado. Pero lo que quiero poner encima de la mesa es que existe este consenso de mantenimiento de ciertos niveles de bienestar. Esto es así hasta, yo os diría, hasta que el año 2008-2009 impacta la crisis económica y se decide tomar las medidas de ajuste estructural, pues, para hacer frente a esta crisis económica. Se abandona cualquier senda, yo os diría, de política neo-keynesiana y de reactivación de la economía mediante la intervención pública. Se aplican las recetas neoliberales clásicas y, yo os diría, no solo afecta a elementos más materiales de política pública, sino también a la concepción misma, ¿no?, de lo que tienen que ser nuestros proyectos de país. Por lo tanto, yo diría, lo importante es que se rompe el consenso, no tanto las políticas que se acaban implementando, que es importante, pero sobre todo es esta ruptura del consenso. Desde el momento de Thatcher no se había producido una ruptura del consenso en un determinado modelo de bienestar, no se ha producido hasta ahora. En el caso del Estado español se concreta mediante una llamada de Obama a Zapatero en mayo de 2010, asegurándose que iba a aplicar las políticas de austeridad y las medidas de reducción de deuda, a cambio o con la amenaza de que si no se hacía, se intervenía la economía. ¿Vale? Por lo tanto, es en el caso concreto y en cada sitio, sobre todo en la Europa del Sur, se materializa de distinta manera, pero es con esta llamada, simbólicamente la llamada de Obama a Zapatero, es cuando se rompe este consenso en el bienestar. Se rompe el consenso que desde Thatcher pues nos había, diríamos, impactado tanto. Esto es un elemento que cuando hablamos de América Latina, creo que sé que aquí es donde se producen, diría, diferencias más grandes, ¿no? Si bien, cuando os decía la otra dimensión es muy similar a la latinoamericana, en esta difiere esta construcción de un modelo de estado del bienestar y que podríamos encontrar su paralelo en América Latina en las políticas desarrollistas pues, de los años 60 a los años 70, pero tenemos encima de la mesa
diríamos, dos construcciones distintas. A pesar de que sí, pues que hay diferencia entre, en el caso de América Latina, pues entre las políticas desarrollistas, de fomento de demanda interna, pues que se producen en los años 60, 70, también impulsados por algunos organismos regionales, y lo que son ya las políticas del consenso de Washington, ¿no? Pero bueno, yo os diría que en esta dimensión sí que seguramente es donde existen más diferencias entre la realidad material de por ejemplo, una Europa del Sur o una América Latina. El tercer elemento de crisis, que seguramente es el que les puede parecer más novedoso, pero es que si no, no entendemos muchas cosas también de las que están sucediendo en el Estado español, y que tienen que ver con esta crisis de régimen y que tienen que ver con este surgimiento de nuevos actores sociales y políticos. ¿Qué es el proceso de crisis del Estado autonómico, del modelo territorial que se ha dibujado en el Estado español, que se dibujó en el Estado español en la transición? ¿Vale? La cuestión, cómo se resuelve la cuestión nacional, cómo distintas naciones que conviven en un Estado acaban encontrando el encaje. ¿Vale? La solución que se encuentra en la transición es la construcción de un Estado autonómico, es decir, que hayan distintos territorios del Estado que consigan derechos políticos y competencias más rápidamente que otras comunidades autónomas. ¿Vale? Distintos niveles, o sea, el inicio del Estado autonómico era conseguir distintos niveles de autonomía política y autonomía administrativa según las realidades de los territorios. Esto acaba, este modelo del Estado autonómico acaba siendo que se habla así, un café para todos. Todas las comunidades autónomas acaban desarrollando las mismas competencias, acaban desarrollando un Estado autonómico que al final, yo os diría, no acaba gustando a nadie. Hay datos del Centro de Estudios Sociológicos, hay otros, pero los datos del Centro de Estudios Sociológicos, del CIS, cuando preguntan a las personas que viven en distintas comunidades autónomas, les preguntan ¿qué cree sobre el nivel competencial que tiene en su comunidad autónoma, las competencias que desarrolla su comunidad autónoma? En la mayoría de comunidades autónomas, la gente quiere devolver competencias de su comunidad a nivel central. En dos comunidades autónomas, Cataluña y País Vasco, mayoritariamente la gente quiere más competencias, quiere un desarrollo mayor de derechos sociales, y hay de derechos sociales, derechos políticos y mayor competencia. Y solo hay dos comunidades autónomas que les está bien el sistema de reparto competencial que hay. Por lo tanto, es un sistema de organización territorial que hace 30 años no está sirviendo. O sea, es una situación centrífuga por un lado y centrípeta por el otro. Tenemos un modelo territorial que a nadie le satisface. ¿Vale? Esto sí se suma con un proceso de recentralización pues que afecta de manera muy clara a estos dos territorios que quieren más derechos políticos, que son Cataluña y País Vasco. En el caso catalán, ya que no me extenderé mucho, con una doble recorte pues, de lo que es su Carta Magna, del Estatuto de la Autonomía, que se aprueba mediante referéndum y mediante la mayoría de parlamentarios aprueban el Estatuto, la Carta Magna, y sufre un doble recorte. Esto explica, esta crisis del Estado autonómico explica también muchas de las cuestiones que están pasando en el Estado español. O sea, cuando ustedes ven pues, todo el proceso independentista iniciado pues en Cataluña, tiene que ver también con esta crisis de régimen. O sea, es una de las dimensiones de esta crisis de régimen. Y el último elemento que yo creo que es importante para entender esta crisis de régimen y para entender también qué sucedió aquel 15M y entender posteriormente la materialización política de este 15M, es un agotamiento
de fórmulas de gobierno progresistas ensayadas durante los años 2000. ¿Cuáles son estas fórmulas? El gobierno de Zapatero, del año 2004 al 2010, el gobierno de Zapatero, un gobierno progresista que inicia justo después de los atentados del 11M, dos días después son las elecciones y gana Zapatero y bueno, abre un gobierno progresista, además la primera legislatura apoyado por fuerzas de izquierda, excomunistas y hasta fuerzas, diría, independentistas. Por lo tanto, una experiencia de gobierno transformador y otra, los gobiernos de izquierdas y catalanistas en Cataluña, que también ocupan un periodo similar. Son dos fórmulas de gobiernos progresistas que encuentran su agotamiento, que después no terminan las dos legislaturas, agotan de una manera similar. En un primer momento hay iniciativas, diríamos, iniciativas potentes, iniciativas de cambio interesantes, pero en ambos casos hay un agotamiento, no se consigue ir más lejos y no se consigue consolidar estas fórmulas de gobiernos progresistas o sea, más allá de dos legislaturas, pero no llegan ni a las dos legislaturas. Yo os diría dos dinámicas que creo que son importantes para entender esto y que también explican el porqué de este 15M. Una primera es dinámicas externas a estos gobiernos, la interdependencia. O sea, nos damos cuenta de que un gobierno estatal, un gobierno nacional, no depende solo de su voluntad política. Una interdependencia con otros actores políticos como otros gobiernos europeos, como instituciones internacionales, instituciones europeas, grupos de presión económicos. Por lo tanto, estas dinámicas externas que ya en pleno siglo XXI quizás obligan a pensar la acción política. O sea, esto impacta, estas dinámicas externas impactan en la acción política de estos gobiernos transformadores en la primera década del siglo XXI. Y otro elemento que tiene que ver más con factores internos, dinámicas internas, la progresiva crisis de legitimidad de los actores políticos tradicionales, partidos políticos, sindicatos, hasta organizaciones sociales históricas. Yo os diría la falta de líderes, falta de liderazgos en lo que sería el ámbito de actuación de estos gobiernos progresistas y también de propuestas políticas que supongan un salto cualitativo y supongan una transformación más allá de una gestión técnica más o menos bien hecha. ¿Vale? Por lo tanto, la falta de este liderazgo, de esta propuesta política, de este proyecto político, de proyectos políticos que consigan, seducir y que consigan animar y consolidar proyectos de cambio político. Por lo tanto, este agotamiento que yo creo que nos tiene que hacer reflexionar de cómo fórmulas de gobiernos progresistas o sea, en pleno siglo XXI, los dos ejemplos que nos encontramos en el Estado español, no consiguen generar un proceso o una abertura de cambio y de transformación, diríamos, estructural. Esto yo os diría, así un poco a modo de análisis, las tres dinámicas que explican esta crisis de régimen, que tiene su expresión social en el 15M, en las movilizaciones del 15M. Pensad que el 15M no solo es
su dimensión más expresiva, es decir, la gente que sale en la calle, sino cuando vemos datos demoscópicos, por ejemplo, en un primer momento vemos ahora no me acuerdo exactamente los datos, pero creo que era un 80% de la población española estaba de acuerdo o simpatizaba con el movimiento del 15M. O sea, por un lado. Y por el otro, las mayorías sociales coincidían mucho lo que apuntaban o lo que respondían en las encuestas con las demandas que estaba haciendo el 15M. Es decir, una crítica a los partidos políticos, a los actores tradicionales, una desconfianza hacia determinada acción institucional, una devaluación de, por ejemplo, las valoraciones de determinados servicios públicos. Por lo tanto, casaba directamente, y aunque no estuviera hecho expresamente, y de hecho el éxito de determinados fenómenos sociales es porque las cosas suceden y no se hacen mecánicamente, ¿no? Pero lo que nos estaban diciendo las encuestas era lo mismo que nos estaban diciendo con otro lenguaje en las demandas del 15M, ¿vale? Casan de manera muy clara, por eso del éxito del 15M, porque el 15M estaba expresando unas ideas y unos sentimientos mayoritarios. Por lo tanto, la expresión social de esta crisis de régimen y la expresión política de esta crisis de régimen, o una de las expresiones políticas más relevantes, es, en este caso, pues el fenómeno de Podemos, ¿no? Estas expresiones sociales y expresiones políticas de crisis de régimen, yo creo que encontramos en muchos casos de América Latina, ¿no? A partir pues, sobre todo la última década del siglo XX, durante la primera del siglo XXI, encontramos también distintas crisis de régimen y encontramos expresiones sociales y expresiones políticas. Es el caso de Ecuador, que es el que conozco más, la expresión social con los forajidos. Las movilizaciones de los forajidos, que son 2005, ¿sí? 2005, ¿no? Esa expresión social de la crisis de régimen y una expresión política es por la articulación de una fuerza política que se produce pues posteriormente, ¿no? Por lo tanto, estas crisis de régimen yo creo que podemos ir encontrando similitudes. Teniendo en cuenta, y aquí sí que quería introducir el elemento de diversidad, la institucionalidad política y la institucionalidad social en Europa es mucho más estable. O sea, en América Latina, no, hasta ahora, de hecho, yo creo que es una de las cosas que han cambiado, pero hasta durante todo el siglo, o las últimas décadas del siglo XX, cambian los gobiernos y caen los gobiernos. Es mucho más volátil que en el caso europeo. En el caso europeo, una crisis de régimen sucede cada mucho tiempo y es difícil que suceda. O sea, es mucho más fácil ir arreglando, ir introduciendo pequeñas reformas a la institucionalidad pública que no acabe materializándose en una crisis de régimen. Y también la institucionalidad social. O sea, la institucionalidad social mucho más sólida en el caso europeo hace que el cambio, diríamos, procesos de cambio más profundos sean mucho más difíciles, porque tiene que ir todo evolucionando más lentamente. Por lo tanto, estas crisis de régimen se producen de manera muy distintas en cada contexto. Pero en el caso concreto del Estado español, hay esta crisis de régimen, hay esta expresión social, y en aquel momento, en el 2011, se podía haber llevado a cabo un proceso de
pequeñas transformaciones que hubieran cerrado esta incipiente crisis de régimen que detectaba el 15M. ¿Qué hicieron las fuerzas políticas y sociales, diríamos, que estaban gobernando o que estaban dirigiendo, pues desde el Pacto de la Transición? No le dieron importancia. O sea, no le dieron importancia a lo que estaba sucediendo. Lo que os decía al inicio de la importancia de construcción de pensamiento crítico, construcción de reflexión, construcción de poner siempre en discusión la realidad dada por descontado, yo creo que las élites estaban muy acostumbradas, y digo élites, aquí paso desde élites económicas, partidos políticos, organizaciones sociales, estaban muy acostumbradas a la forma en la que les había funcionado toda la vida. ¿Para qué cambiar? Pues en un momento de fuerte transformación, o cambias la perspectiva y actúas distinto, o ¿qué te pasa? Que 3 años más tarde tienes una crisis de régimen, tienes una expresión política de esta crisis de régimen, que es Podemos, que ya no estás frente a una situación ya no tan fácilmente diríamos arreglable como lo hubiera sido en el año 2011. En el año 2011 una reforma desde arriba hubiera sido, yo creo que hubiera sido posible, una reforma desde arriba, desde las mismas élites, hubiera sido introducción de algunos elementos de regeneración política, regeneración democrática, algunos límites en los costes, sobre quién recaían los costes de la crisis. Algunos elementos se podían haber introducido y seguramente esta pequeña grieta se hubiera cerrado. 4 años más tarde esta grieta es cada vez más grande. Y es aquí donde yo creo que se explica el surgimiento de Podemos, en este vacío, en este momento de crisis y en este vacío de existencia de una fuerza política que vehicule todo lo que fue la expresión del 15M. ¿De qué manera? Y aquí también voy a ir tomando algunos elementos ya y voy acabando, a ver si no voy a ir acabando, pero voy a articular algunos elementos también en relación con lo que a ustedes les interesa de América Latina. Hay una ventana de oportunidad abierta. Nosotros hablamos, hay veces, de una grieta que es muy estrecha, porque en Europa las grietas no se abren de manera muy a menudo, ni se abren muy grandes, no son grietas muy grandes. Hay una grieta muy estrecha, pero debido a esta crisis profunda de régimen, es una grieta que puede ser muy profunda y que puede llegar a la cocina misma del régimen. ¿Vale? En este contexto, es en el contexto que se explica el nacimiento de Podemos y se explica la estrategia por la que opta Podemos. Es decir, una estrategia yo os diría, de toma del poder mediante elecciones. O sea que en este momento de crisis de régimen, la disputa electoral no es una disputa de recambio de élites, sino que es una disputa electoral que en el momento actual puede servir para abrir otro escenario, para abrir un escenario de cambio o de recuperación democrática, de cambio de la situación de partida y por lo tanto, de transformaciones, diríamos, más de carácter más estructural, no tanto un recambio de élites. ¿Cómo articular políticamente sentimientos, deseos, malestares que se detectan con la explosión del 15M? ¿Y cómo transformar todo esto en una palanca de cambio político? Es decir, no solo en un partido, no solo en una estrategia que sirva para un recambio en el poder, sino que sirva de palanca de cambio. Aquí se introduce
la hipótesis populista, la hipótesis de construir pueblo, construir una idea movilizadora que pueda vehicular y que pueda animar al cambio político. Aquí hay evidentemente quien hace esto brillantemente es nuestro compañero Íñigo Errejón, es él el que aplica la perspectiva neogramsciana de la Clau sobre el populismo, la aplica en una realidad concreta que es el Estado español. Se hace esta traslación de la teoría a una aplicación, a una metodología de aplicación práctica, y este es uno de los elementos que explican el éxito en el nacimiento de Podemos. Tengo aquí un párrafo que escribió Íñigo justo después de las elecciones, bueno, las únicas elecciones que hemos concurrido, que son las europeas, y que creo que dibuja muy bien esta idea, esta hipótesis, esta aplicación de la hipótesis populista. Decía: España atraviesa una crisis de régimen que implica que existe una fractura de los consensos y una desarticulación de las identidades tradicionales, y que existen condiciones para que un discurso populista de izquierdas, que no se ubique en el reparto simbólico de posiciones del régimen, sino que busque crear otra dicotomía, articule una voluntad nueva con posibilidad de ser mayoritaria. En la iniciativa Podemos, el uso del liderazgo mediático fue una condición sine qua non en un contexto de desarticulación del campo popular. Por lo tanto, por un lado, esta hipótesis populista que se ha aplicado, yo os diría, ahora, actualmente, en Europa. Pues yo os diría, en Grecia hay un frente populismo. En Italia hay un populismo posmoderno. Yo brillo, no sé, populismo posmoderno. En Francia, Le Pen, populismo de derechas, de extrema derecha, bueno, podríamos tomarle distintos apellidos, ¿no? En el caso del Estado español le tendríamos que poner un apellido al populismo de Podemos, pero yo lo que sí que querría poner encima de la mesa es no tanto lo que se discute en un momento de fuerte transformación y de fuerte cambio social y de que las cosas cambian de manera acelerada, no es la aparición de populismo, sino de qué populismo. O sea, de hecho, cuando los historiadores nos hablan de la Segunda República Española, nos hablan de frente populismo. O sea, nos hablan de este componente de construcción de la identidad de pueblo, de construcción de ideas movilizadoras, ¿vale? Con un carácter, en aquel momento, en la Segunda República, un carácter democratizador, tanto en el ámbito político como en el ámbito social, ¿vale? Por lo tanto, yo os diría, esta hipótesis populista, y un segundo elemento, una utilización intensiva de los medios de comunicación. Y esto yo creo que es innegable. El hecho de los medios de comunicación y una cuestión que yo creo que en el debate político dejado o menospreciado, que es la televisión. La televisión es una herramienta de comunicación política de los años 50, años 60. O sea, las primeras campañas electorales que hacen en Estados Unidos en la televisión, o sea, es el momento donde la tele es el instrumento comunicativo por excelencia, de comunicación político por excelencia. Parecía que con la presencia de redes sociales, de internet, de tal, la televisión ya no servía para nada. La experiencia de Podemos nos dice lo contrario. Nos dice que la televisión sí que ha servido, o sea, la utilización intensiva de la comunicación política, de los medios de comunicación, y en el caso concreto de la televisión, como medio de comunicación de masa, ha servido para construir nuevos liderazgos y sobre todo para construir nuevos relatos sociales, para construir nuevos imaginarios y nuevos ideales y nuevos proyectos políticos, ¿vale? Por lo tanto, la explotación de
seguramente más por casualidad que por un análisis sesudo, pero fuerzas que tienen muy pocos recursos y que solo tienen un recurso, que es una cierta presencia en los medios de comunicación, en la televisión, y cómo se hace un uso intensivo. Lo que se hace, en cierta manera, es aprovecharse de la dictadura de las audiencias para colarse en televisión. La dictadura de las audiencias de los medios de comunicación capitalistas, que lo que te interesa es maximizar audiencia. ¿Quién te maximiza audiencia? ¿Quién acaba conectando con las mayorías sociales? ¿Quién acaba conectando con las realidades que viven las mayorías sociales? Y esto lo hace un personaje, o sea, una persona, pero que después acaba siendo una figura, que es Pablo Iglesias. O sea, realiza esta empatía, ¿no?, con las mayorías ciudadanas a través de un medio que parecía que ya era muy viejo, que es la televisión. ¿Vale? Sin esta utilización de esta dictadura de las audiencias, bueno, no sé si tendríamos hoy Podemos. Y ya finalmente, el último elemento, y así abrimos también un poco de debate, es esta idea de paso del ámbito social, de la acción política en el ámbito social, a un ámbito político, un ámbito institucional. Y esto también es una cuestión que encontramos en América Latina. Yo antes que tengo una entrevista me preguntaban, ¿pero cuáles son los elementos que os inspiran, o elementos parecidos con América Latina, ¿no? Y digo, bueno, yo creo que uno es que lo que parecía imposible puede ser posible. Lo que parecía imposible en pleno consenso de Washington en América Latina, pues en algunos casos llega a ser posible. Y otro elemento es que la utilización o el acceso a la política institucional, a las instituciones, es una vía que en momentos históricos es una vía que debe utilizarse para la transformación política y social. Y aquí, ya para terminar, un poco para que yo creo que para explicar la apuesta, pero también la apuesta que se está haciendo en otros sitios de Europa, cito a uno de los pensadores, de los intelectuales marxistas españoles, que era Manuel Sacristán. Manuel Sacristán, intelectual histórico, él teorizó sobre lo que él llamaba el mientras tanto. De hecho, después se hace una revista de teoría de pensamiento político, de pensamiento social, que se llama Mientras tanto. Está inspirada en esta teorización que hace Manuel Sacristán. Él lo que dice es, en la transición española, los pactos de la transición generan una fuerte institucionalidad en el Estado español, generan unos consensos muy amplios, y por lo tanto él dice un cambio estructural en el Estado español no es posible. O sea, hay una institucionalidad muy fuerte, hay unos consensos muy fuertes, y un cambio de arriba abajo no es posible. Estamos en el momento del mientras tanto. Él lo que dice es, bueno, lo que tienen que hacer pues, las fuerzas políticas, las personas, grupos sociales, personas que apuestan por la transformación social, es en este periodo pues hacer una política a pequeña escala, una política cotidiana en lo social. En aquel momento Sacristán dice, la apuesta es por el movimiento feminista, el movimiento ecologista, el movimiento pacifista. La apuesta es a través del municipalismo, la apuesta es a través de la acción política institucional, pero en partidos pequeños que lo que hagan es presionar a los partidos grandes.
¿vale? Por lo tanto, él dice, bueno, es esta política de generación de cultura política, de generación de socialización, de generación de espacios de contrapoder, que la identifica para el mientras tanto, y de hecho, hasta que todo el tiempo que vivió desde la transición hasta que se murió Sacristán, era el momento del mientras tanto, ¿no? Pero nos dice, en momentos donde estos consensos generalizados, este consenso generalizado en la transición empiecen a aparecer grietas, en momentos donde el régimen ya no sea tan fuerte, la institucionalidad no sea tan estable, es el momento donde es posible construir otro escenario y abrir la grieta de un cambio estructural. Y Sacristán dice, en este momento es el momento de volver a la política, que además Sacristán, que siempre dibuja como muy positiva la política en pequeño, o sea que pero habla de política en pequeña y política en grande, ¿no? Dice, es momento de hacer otro tipo de política, es decir, es momento de también tener en cuenta la apuesta electoral y la apuesta para batallar y disputar, pues acceder al gobierno, ¿no? Y es lo que Sacristán dice, bueno, hay momentos de todo, ¿no? Hay momentos en que, y mientras vive Sacristán, dice, es el momento de la política pequeña, y Sacristán dedica toda su vida a este tipo de acción política y de hecho genera su generación y generaciones posteriores, ¿no? Nos socializa, ¿no? en este mientras tanto, pero teniendo en cuenta que pueden haber aperturas de posibilidad que también posibiliten y impulsen otra forma de hacer política. Y esto creo que también es lo que sucede, es uno de los elementos que en estas similitudes y diferencias con América Latina creo que sucede, ¿no? En muchos países este paso del mientras tanto a un asalto, yo diría un asalto a los cielos, ¿no? No es Blanqui, esto es Blanqui. El asalto a los cielos, el mientras tanto y el asalto a los cielos, ¿no? Cómo combinamos el mientras tanto y el asalto a los cielos, y cómo también se ha combinado en muchos países de América Latina, ¿no? Este mientras tanto y este asalto a los cielos. Y ya, yo creo que lo dejaría aquí. Bueno, aquí tenía algunas similitudes, diferencias, pero creo que las he ido incorporando y así abrimos un poco el diálogo y creo que... Así empezamos. Gracias, Gemma. A vosotros.